partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en un programa Perspectivas, que hacemos todas las semanas y en esta segunda temporada ya con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman, a quien siempre le agradecemos la gentileza, la buena voluntad y el cariño que tiene con Madero Comunicaciones para conversar de temas interesantes, nacionales e internacionales. Guillermo, te saludamos y te agradecemos la gentileza que estés con nosotros aquí en nuestro programa Perspectivas en la mesa de Madero Comunicaciones. Te agradezco muchísimo, como siempre, la posibilidad de poder compartir contigo, tantos años que nos conocemos, y la posibilidad de interactuar con nuestros oyentes, nuestros televidentes, en la idea de poder aportarles opiniones, análisis, para que tengan una mejor perspectiva de lo que está sucediendo a nivel doméstico e internacional. Bien. Hoy día nos preocupa un tema, Guillermo, que tenemos que conversarlo porque, en general, las perspectivas, lo que viene hoy día a propósito de la contingencia política, todo lo que está pasando respecto de las miradas que tiene la política en Chile. La constitución de partidos políticos, el cómo se está fraguando toda esta mecánica que la democracia nos exige. A tu juicio, ¿cómo está marchando eso? Haciendo una mirada así más bien, no mirando el árbol, sino que mirando el bosque. Sí. A ver, primero tener presente de que ya ahora, el 2019, extrañamente, o quizás naturalmente, la verdad es que yo tiendo a pensar que naturalmente, estamos pensando ya en la presidencial del 2021. Sí. ¿Ya? Y estamos pensando en la elección de alcaldes, concejales y probablemente y con alta probabilidad de gobernadores el año 2020. Entonces, la pregunta que uno dice, la primera, ¿el gobierno de Sebastián Piñera tendrá capacidad de dejar un legado lo suficientemente potente como para poder darle posibilidades ciertas a que el próximo gobierno de 4 años también sea de centro-derecha? Y si así fuese, ¿quiénes serían los candidatos y apoyados por quiénes? ¿Ya? O al revés, viendo al otro lado, ¿tendrá la oposición la capacidad de poder colocar candidatos sobre la mesa para darle viabilidad a un gobierno que retome la agenda de la nueva mayoría o centroizquierda en general? ¿Ya? ¿Y bajo qué bandera lo van a hacer? Porque eso es una definición no menor para la centroizquierda en aquel minuto. Claro, porque con Bachelet se terminaron las banderas reformistas, digamos, de reformas estructurales que en el fondo significaban ir en un diseño político antiglobalización o de alejamiento de la globalización, ¿ya? Que fue un poco el sello que tuvo ese gobierno. ¿Ya? Hoy día los partidos que eran de la nueva mayoría estarán en eso. Uno ve ese debate ya en la democracia cristiana, en términos de si acaso va o no al acuerdo con el gobierno de Piñera, con los proyectos de Piñera, digamos, en estudio caso a caso. El PPD también hay algo de eso, el Partido Socialista, que ya enredadísimo respecto a qué posición va a tomar, el Frente Amplio, que ha tomado definiciones de que no quiere nada con la nueva mayoría, pero el Frente Amplio también es una bolsa de gato, o sea, es decir, hay varios movimientos, partidos, etcétera, que todavía están buscando identidad y algunos no logran hacer creíble su propuesta o su apuesta. Entonces, ¿qué alianzas posibles uno podría estar viendo? Pensemos, yo diría que Chile Vamos debiera unirse con el Partido Republicano si es que logra terminar todo el trámite de integración como partido político, que es el partido de José Antonio Kast, que logra. Recordemos que José Antonio Kast coloca sobre la mesa aproximadamente un 10% de electores. Sí. O sea, él fue solo a la presidencial, fue solo como candidato presidencial sin ningún candidato a diputado o senador. Sí. Y como solo en la presidencial saca cercano a un 10% en la votación. Claro, entonces él coloca sobre la mesa, dice, ok, ¿no quieren que yo esté en Chile Vamos? Ese 10%, yo voy a hacerlo crecer a un 12, un 13, 14, si lo hace crecer así. Claro. O sea, por lo tanto, primera conclusión que uno saca es que si nos colocamos en la perspectiva presidencial, y teníamos una presidencial a todo evento con segunda vuelta.
Perfecto. Ya, o sea, es decir, digamos, claro, porque pensamos, digamos, en el escenario José Antonio Capa solo, habría un candidato o candidata de Chile Vamos, Claro. qué sé yo, que estaría, van a pasar la discusión de las primarias, en fin, digamos, cómo se fijan los candidatos, etcétera. Tendríamos un candidato de Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana, Partido Radical eventualmente, junto o dividido, Sí. teníamos al menos un candidato ahí, Sí. en el peor de los casos dos, y un candidato de Frente Amplio. Que de todas maneras lo va a llevar, digamos. Claro, O sea, y otro independiente que aparecerá por ahí. Por lo tanto, bajo ese esquema, siempre vamos a tener igualmente segunda vuelta. bien. Ya digamos la primera cosa. En consecuencia, si yo ya con ese panorama, ahora, ¿qué tan decisivas son las municipales? Eso, tío. Claro, las municipales y las de la elección de alcaldes respecto a la presidencial. En general, no son tan decisivas, pero sí, son decisivas en el sentido que permiten cuantificar el caudal electoral asociado a las alianzas que se planteen allí. Por lo tanto, aquí nos viene una condición. Si queremos ver a una alianza de centro-derecha donde esté José Antonio Kast, esa alianza debiera primero reflejarse en las municipales y eventualmente a la de gobernadores. Claro. Yo creo que a Kast eventualmente le conviene más ir en la alianza para los gobernadores y dejar sueltos las de concejales. Claro. Ahora, eso en su lógica presidencial, pero en su lógica de partido le debe interesar igualmente a las municipales porque instala ahí ya una representación territorial que no resulta ser menor, Sí. ya al final del día. Entonces yo diría, ¿cómo van a ir? Chile Vamos, que está con Evópoli, no está el PRI, Sí. que si yo estaría sumando al Partido Republicano, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer en virtud de cómo se distribuye el poder, en virtud de un proyecto futuro, ¿ya? Son conciliadores los proyectos que hay entre Chile Vamos y el Partido Republicano, como el potencial Partido Republicano. El poteo. Claro, entonces, y ahí yo creo que hay un tema. Yo tiendo a pensar, fíjate, no sé qué te crees tú, pero fuera de toda esta discusión ideológica, porque yo voy al otro lado y veo Revolución Democrática, veo la Autonomista, qué sé yo, y varios otros movimientos y partidos que están ahí, y no les veo un soporte ideológico así potente. Veo los tradicionales, Partido Radical, digamos, socialista, PPD, etcétera, y pareciera ser que, digamos, veo el pragmatismo como de desborde en Renovación Nacional. Pareciera ser que hay un pragmatismo, pero que en el fondo lo que queda, cuando uno saca todo eso, es una pugna entre conservadores y liberales. El conservadurismo muy dado por Kast, por una parte la UDI, importante la UDI, un sector de Renovación Nacional, y todo lo demás se disputa en el liberalismo. O sea, ¿te has dado cuenta cuántas ONG y cuántos partidos dirigentes o líderes se dicen liberales? Sí. O sea, no, el liberalismo da para todo, lo cual no es de extrañar dada la amplitud conceptual que tiene, o el contenido conceptual que tiene el liberalismo, pero en definitiva, yo diría, cada vez que yo me encuentro con más liberales en la centroizquierda, o sea, más por lo menos sintonía tienen con lo que es la globalización. O sea, ser liberal significa aceptar el capitalismo, o sea, con bemoles, con todos sus pros y contras. Claro, aceptar el interés individual. Por lo tanto, eso no parecía ser tan malo, pero ahí yo diría, la pregunta es válida, es decir, no sabemos cómo va a quedar las alianzas políticas en virtud de cómo están hoy día funcionando los distintos partidos o movimientos, y cómo se van a proyectar finalmente, y proyectarse para qué. Guillermo, y en esta lógica que muchas veces nos envuelve y que nos da más bien la oportunidad de mirar o de leer las actitudes, las señales, los gestos de los partidos políticos en general todos, pero ¿no será que esto, a la luz de los resultados que ya tenemos en la encuesta que ya hemos analizado acá en nuestro programa, una mirada demasiado optimista respecto de cuáles van a ser finalmente digamos la decisión o las conductas que va a asumir la ciudadanía, dado que hoy día cada vez los partidos están más desprestigiados, cada vez son menos creíbles, cada vez cuesta más, hay un cierto, ya no es como no es como rencor, esto es una cosa que tampoco es como odio, pero yo creo que más bien es que digamos, minimizados. Desilusión con los partidos políticos. Desilusionados de los partidos de sus dirigentes. Entonces,
¿Cómo hacemos también para volver y para poder enriquecer nuestra democracia? Y si eso no pasa, también por entender que tiene que haber un cambio probablemente en lo que son la mirada hacia la ley electoral, hacia la ley de partidos políticos, porque claramente estamos en un problema. Es decir, la democracia está en riesgo, el populismo podría verse, digamos, muy beneficiado respecto a esto, tanto derecha como izquierda, etcétera. Pero ¿no te da la impresión a ti que en todo este análisis falta algo de un cierto contexto que haga ver que el análisis corresponde a una mirada de un espacio muy pequeño? El 20%, digamos, la oposición tiene unos porcentajes paupérrimos. La Alianza por Chile o Chile Vamos, digamos, también. Bueno, ¿dónde va esto? ¿Y cómo se interpreta para efecto de hacer una proyectiva que apunte también a esa realidad? Yo diría que uno podría trabajar con hipótesis. Yo te diría, a la luz de los estudios de opinión que hay, de investigaciones académicas realizadas, y la evidencia empírica que tenemos, donde tenemos un 50% de abstención electoral. Lo segundo, digamos, el gobierno de Piñera gana en virtud de las expectativas que él muestra y presenta con evidencia de su primer gobierno de poder dar crecimiento económico al país y con eso dar la satisfacción a los bolsillos de la gente. Tercero, yo diría el distanciamiento que hay de la ciudadanía con los partidos políticos. Los militantes en todos los partidos políticos tienden a la baja y no al alza. Claro. Es decir, o sea, no todo el mundo se siente con la voluntad, ganas o incentivos para ser parte de un partido político, ¿ya? Y los que como son pocos, muchos se dan a un partido político porque piensan que es una agencia de empleo. Claro, qué sé yo, y vienen los cueteos, vienen una serie de cosas que han generado ya bastante impacto negativo en la estructura del Estado, más allá de donde vengan. Entonces yo diría, la primera cosa que uno ve como hipótesis es que si los partidos políticos están debilitados, el espacio para un populismo donde se ofrezca un cambio radical aumenta considerablemente. Por lo tanto, a lo que decíamos inicialmente, donde nosotros veíamos candidatos solamente a partidos políticos, deberíamos sumar alguno que venga al outsider, que venga de afuera, y que de repente ya, digamos, convoque. Porque mal que mal, la centro derecha, yo diría en términos de voto duro, considerando solamente el universo que vota, no el universo no el padrón completo. Bien. ¿Ya? Vamos, de ahí debe tener, yo diría, no más del 24, 22%, o sea, digamos el 25, digamos, un poco menos, pero digamos el 25. Es decir, que Piñera partió con una plataforma 25 y todo a través de su campaña logró el 30%, 30 como hay tanto, claro, que logra para ganar la elección en segunda vuelta. ¿Ya? La centroizquierda, aunque sea en general, gozan de más o menos un 30% de voto duro. Bien. O sea, la centroizquierda en consecuencia no sube mucho, no logra capturar, digamos, los votantes necesarios para haber sido competitivo y ganar la Santa Piñera, lo que es obvio. Claro. Pero lo que estoy diciendo yo que, dado de que el voto duro, o sea, de 8 millones de personas que estaban votando, un poco menos, pero para redondearlo, o sea, solamente 4 millones son parte del voto duro de la izquierda o la derecha, para decirlo en términos chilenos. ¿Ya? Y los que decidieron la elección, los 4 millones que le dan lo mismo si son de izquierda o de derecha. Claro. Ya. Entonces en términos concretos, ningún candidato de partido político podría tener una opción válida de asegurarse la candidatura presidencial si no logra sumar a esos ciudadanos desilusionados. No le da ilusión a esos desilusionados, no le da expectativa a aquellos frustrados, no le da esas otras cosas. Y es ahí donde está el meollo ideológico, donde probablemente nos vamos a encontrar con sorpresa. O sea, es decir, yo no sé si el Partido Socialista con seguridad va a poder navegar, esperemos. Ya, por lo menos la experiencia extranjera, digamos, el PSOE y el PP han logrado navegar entre la corrupción y salir airoso, con no poco costo político, pero han logrado. ¿Y sabes cómo han salido airosos? Colocando la cara. Ya. O sea, Pedro Sánchez, el actual presidente de España, siendo joven, digamos, él es del PSOE, ya, créeme que lo ningunearon, lo trataron pésimo cuando estaba en la municipalidad en España, le costó mucho llegar donde llegó. Así le va como ha tenido el tesón. Y lo propio pasa con su par en el Partido Popular. Entonces yo te diría, hay acá
algo que es importante poder tener presente. Es decir, las elecciones acá no se ganan por la opción ideológica del electorado. Eso es simplemente una mera plataforma, Claro. ¿vale? Pero que cada vez se pareciera ser más diluida. ¿Ya? De acuerdo. Se gana por la ilusión que tú coloques en el elector, la expectativa que le logres transmitir, el ánimo que le logres hacer. Y por eso yo diría que frente a la disminución de apoyo a los partidos políticos se abre un mayor espacio para un populismo. ¿Y qué pasa bajo la perspectiva de lo que ocurrió en la pasada elección presidencial, donde Piñera saca un 53 y fracción, casi un 54%, pero donde los elementos de esa gran discusión, digamos, traspasaron dos ideas centrales? Una era crecimiento económico, que no ha habido, digamos, por todas las razones internas y externas del país, una mirada bastante más favorable respecto a eso, pero también un punto político que nunca se toca, a mi juicio, lo fuerte. ¿Cuánto le dañó a la izquierda el haber tenido un Chilezuela o un gobierno socialista imperando en Venezuela? Y eso, ¿por qué? Porque Nicolás Maduro, uno de sus próceres, uno de los que sostiene esa mirada ideológica en Venezuela, él lo dice con todas sus letras, de Salvador Allende, un socialista que fue presidente acá en Chile. ¿Le va a seguir afectando ese caso? O sea, la gente sigue mirando al socialismo la gente de acá en Chile, como una propuesta de gobierno parecida a lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cuánto más le va a seguir haciendo daño esto? ¿O ya no va a ser tema? No, yo creo que para ellos es tema todavía. O sea, a mí me sorprende. Es decir, Kast logra posicionarse, yo diría, asumiendo el gobierno de Pinochet. No siempre lo defiende, no explica, pero lo asume. Lo asume como una realidad de la cual se puede hablar positivamente. Bien. ¿Ya? O sea, yo creo que eso es o sea, digamos, no negar la historia es una cosa fundamental. Sin embargo, la izquierda se ha quedado en la idea de la revolución inconclusa de Allende, ¿ya? Claro. Que de alguna forma la representó Chávez en algún instante. Recordemos que los asesores de Chávez fueron lo mismo que tuvo Allende, dicho sea de paso. ¿Ya? En consecuencia, ahí había lección aprendida de lo que la Unidad Popular no pudo hacer, o por lo menos de los resultados. Y eso es lo que hoy día constituye la estructura de poder dentro de Venezuela, más allá de la visión de Chávez respecto a qué cosa quería con el país. Entonces yo diría, la izquierda todavía no sale con ideas propias, y sigue en la lógica, yo diría, de establecer una suerte de visión de lucha de clases. Yo lo veo, o sea, mira, te voy a ejemplificar en lo siguiente, y aquí cae también la derecha. O sea, de más o menos la discusión por la educación en Chile viene a 2008 aproximadamente, la educación dura, que cambiarla, reformarla, que sé todo lo demás. Pingüinos. Claro, ¿no te da la sensación de que después de 8, casi una década de discusión sobre la educación, tanto universitaria, secundaria, básica, prebásica, parvularia, no hayamos llegado a ningún acuerdo como país? Sí. O sea, es decir, que los líderes políticos no hayan avanzado a un acuerdo. Ahora, digamos, ya a uno le parece extraño, pero yo te coloco otro argumento al lado. O sea, en todos los estudios de la CEPAL, del Banco Mundial, Fondo Monetario, de las ONG, todo lo demás, todos coinciden, absolutamente todos, de que si no se mejora la educación, no se puede disminuir la desigualdad. Exacto. Es como lo básico. Claro. Ergo, ¿ya? Si Chile no ha logrado un acuerdo en la educación, quiere decir que no hay voluntad política para disminuir la desigualdad. Buena conclusión. Ya, sería con la conclusión, que digamos, sería una posibilidad de trabajo. Si eso es así, lo que estamos viviendo en Chile sería la instalación de una lucha de clase encubierta. Bien. Donde tiene sentido el Instituto Nacional, donde tiene sentido la petición del Colegio de Profesores, donde tiene sentido y hace el juego una parte de la derecha, digamos, no, nuevamente la económica. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, más allá que el centro izquierda quiere alejarse de los argumentos del pasado, del siglo XX, de la Guerra Fría, en definitiva, se sigue manteniendo como el motor, qué sé yo, de la dinámica o del proceso político, al más puro estilo de marxista. O sea, vale decir, como yo atizo el conflicto, claro, para que efectivamente, digamos, pueda haber un cambio de sistema, un cambio de régimen.
Pero, entonces yo digo que acá hay muchas cosas que en las cuales, cuando uno empieza a ver las proyecciones de las alianzas políticas, nos vamos a ir por las ideas, porque si no hay ideas, los partidos políticos quedan tan un poco sobrando. Sí, claro. ¿Ya? Nos vamos a ir por los populistas y los liderazgos personales. A mí no me pasa desapercibido que en Ucrania gana un humorista, a un actor de teatro, al que sé yo, en Guatemala lo mismo, y que ahora digamos, se sometió a elecciones, claro. ¿ya? Y como en Bolsonaro, en fin, y hay varias cosas, gente que viene de fuera de la política a decir que ellos van a hacer la buena política. Claro. Y sucede que la política se hace de a todos, con todos. Claro. Entonces yo diría, hay acá un tema donde efectivamente no es tan fácil muchas veces hacer las proyecciones. Y yo creo que al preguntarnos hoy día en perspectivas por las proyecciones, creo que lo estamos haciendo bien porque estamos ordenando los elementos a considerar desde una perspectiva un poco observándola. No viendo lo que pasa en el momento. Vamos a ver, por ver lo que pasa en el momento, vamos a ver qué implicancia ha tenido todo este cambio que ha hecho Piñera, cómo finalmente eso se va a reflejar en su gestión. Pero quizás lo primero, vamos a ver cómo están las alianzas para las municipales. Porque, claro, las municipales y la de gobernadores que tal vez se hagan, nos van a dar una señal clara respecto a la cantidad de votos, de cómo está ahí la voluntad o los universos electorales que se representan respecto de uno y otro. Y en esto, Guillermo, ¿cómo tú interpretas el hecho de que, a pesar de no tener liderazgos fuertes en la izquierda, hoy día particularmente, que los principales líderes no estén en la punta de los más evaluados, incluido a Beatriz Sánchez, que representó una buena votación en la última oportunidad, de aparentemente la izquierda o la centroizquierda, incluida la democracia cristiana, va a ser muy poco, digamos, probable que de nuevo vayan con candidato único, que a lo mejor ahí hay un problema muy serio, que se están viendo cómo van a ocurrir estas cosas. Cómo se van a concretar las negociaciones para el poder finalmente, que no hay voluntad de poder único todavía, pero sobre todo por este movimiento que, sin tener mucho que hacer o sin que haya tenido mucha contribución como el Frente Amplio, aparezcan como una opción, yo diría, débil o debilitada frente a la misma historia que ellos están viviendo. No están juntos, son dos oposiciones. Quiero decir que se odian, pero hay rencores herméticos. Está la pelea, uno por sobrevivir, ¿ya? Y otro por quitarle el espacio a los que quieren sobrevivir, digamos. Hay que construir esa ecuación, yo diría que es imposible. O sea, hoy día es imposible. Es decir, la geometría política no nos da. O sea, ¿por qué hablamos de geometría política? Porque es tratar de buscar la cuadratura del círculo. Sí. Entonces yo diría la verdad que eso no... ¿Cómo poder hacerlo? Yo diría, la verdad cuesta imaginarse una respuesta desde los elementos y los datos que tenemos hoy día. Claro. Es decir, tenemos fragmentación, tenemos una sociedad exigente, se requiere transparencia, tenemos temas con la corrupción, tenemos una serie de temas, expectativas, necesitamos desarrollo económico, desarrollo social, una cantidad de cosas, y ese tipo de elementos no nos están funcionando. O sea, no están funcionando. Entonces yo diría, bueno, ¿cómo se hace para poder construir esos elementos? Yo creo, desde el pragmatismo, básicamente. Y la derecha, con un Lavín, digamos, prácticamente difícil de alcanzar, digamos. ¿Tú la ves que tiene, a pesar de los resultados y a pesar de la mirada, un sistema de cohesión que le pueda tal vez permitir jugarse o por un nuevo gobierno de centro-derecha? Partamos de la base que la encuesta CEP entrega un listado de personajes. O sea, los personajes que ahí son evaluados es el listado que hace la CEP. Bien. O sea, es decir, si la CEP, el directorio de CEP, el que prepara la encuesta, no te considera, no apareces. Claro. O sea, ninguno de los que aparece ahí es por mención espontánea. Ya, digamos, sino que tú te vas a hacer un listado y tú eliges las personas. En ese caso, Lavín lleva un liderazgo, y lo cual aparece como el más pragmático. O sea, el más pragmático. ¿Por qué? Porque Lavín está apuntando él sabe perfectamente bien que si logra ilusionar, y logra colar la expectativa del elector,
Da lo mismo que partido sea. Ya, ya, bien por ahí. Claro, Ahí. no va por la lógica ideológica. Entonces, Lavín logró zafarse de eso. Si será un buen gobierno o no, no sabemos. Claro. Pero, digamos, bueno, captura voto y captura la atención. Perfecto. Y no se escape una cosa que también es... Chile debe ser unos pocos países donde tuvimos a Bachelet primero, tuvimos a Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2. Yo te apuesto a que no va a faltar el que piense en Bachelet 3. Sí, ronda de la historia porque no hay liderazgo así tan fuerte como aquello. Claro. Entonces yo creo que eso es un fantasma que hay que mirarlo. Ok. Guillermo, como siempre se nos acabó el tiempo, lo que hemos hablado ha sido extremadamente interesante y te dejamos el último segundo para despedirte de nuestra audiencia. Muchas gracias y espero que esta conversación, estos puntos de vista le cooperen para que usted tenga una mejor opinión de lo que viene a futuro, porque si no pensamos en el futuro, ¿cómo vamos a tomar decisiones en el presente? Muy bien, es exacto eso. Y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, queremos agradecerle la gentileza de estar ahí con nosotros y también agradecer a nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman el que nuevamente participe con nosotros en nuestro programa Perspectivas. Por su atención dispensada, muchísimas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.